Vamos a iniciar esta colección de palabras. No he predicado en 5 semanas y eso significa que yo tengo bastante que compartir con ustedes de hoy. Nuevos días, los mismos demonios. Bueno, yo no sé, no importa lo que está pasando en esta cultura, lo que es la tecnología que ha cambiado, hay nuevos retos y culturas nuevas y comienza a cambiar. Pero tenemos ese antiguo enemigo que no ha cambiado. Efesios nos dice de esa manera que no es contra la carne, pero contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto sean nuevas para ti. Pero tu enemigo no es tu esposa o tu esposo. El problema más grande no es tu gerente, tu patrón, no. No estás bajo ese ataque demonio con tus hijos. Tu pelea, tu batalla no es contra la sangre, pero al contrario, es una guerra invisible. Es una batalla espiritual. Y cuando comienzas a hablar de la guerra espiritual, con lo que vamos a hacer durante las siguientes 5 semanas, la gente cae bajo 2 extremos. El primer campamento es la gente o el pueblo que se enfoca, que le echan la culpa más al diablo que adorar a Dios. Algo le pasa al carro con la llanta, fue el diablo, le echan la culpa al enemigo. O sea, el Wi-Fi me falló, entonces hay demonios aquí. O sea, la orden en Starbucks con el café te queda mal, entonces le echan la culpa al enemigo. Pero a la misma vez hay otro extremo, en otro campamento, que se caen en esa ruta, que se encierran en un ciclo. Están decepcionados, engañados, deprimidos y adictos y ansiosos y deprimidos. No están libres y a la misma vez están diciendo y dicen, no, estoy pasando por una temporada mala. Lo que yo he aprendido de la gente, hay un demonio bajo cada puerta. Y hay gente que al contrario no saben reconocer al diablo si estuviera enfrente de Dios. Y lo que vamos a hacer durante las siguientes semanas, no quiero hablar o declarar temor sobre tu vida, pero al contrario, es una colección de palabras que quiere traerte claridad sobre la palabra de Dios. Escúchame claramente. Si has entretenido al diablo, te vas a involucrar con el enemigo. Pero durante las siguientes 5 semanas vamos a parar sobre la autoridad de Dios. Y vamos a descubrir y vamos a caminar en nuevos niveles de libertad. Si Dios te ha hecho libre, eres libre, claramente. Si lo crees hoy en día, aplaudo tus manos fuertemente, haz ruido porque estás contento, satisfecho, porque tu vida lo va a reflexionar. Y quiero comenzar durante esta semana simplemente mirando y analizando cómo Jesús pudo afrontar al enemigo. Mateo capítulo 4. Vamos a leer este texto y vamos a observar. Es una colección, confíame, que vamos a progresar y crecer mientras seguimos en esta jornada. Mateo capítulo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Creo que sí, libera hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se convierten en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará a sus ángeles que te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Entonces Jesús le contestó, también escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Ahí le mostró todos los reinos del mundo y el esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús, vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. En versículo 11, poderosamente dice, entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Algo poderoso, un pasaje poderoso de las Escrituras, lo que estamos analizando y mirando aquí hoy en día. En la primera semana de esta colección, quiero predicar sobre el tema
nuevos niveles, pero el antiguo diablo. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a un nuevo nivel? Durante los siguientes meses, los últimos meses de este año, ¿cuántos quieren llegar a ese nuevo nivel? Yo no sé de ti, pero yo creo que Dios todavía tiene más para mí. Y creo que Dios tiene más para mí. Y si yo creo que Él tiene más para mí, Él tiene más para ti. Estás en un proceso de plenitud, caminando en la totalidad y la plenitud de tu propósito. Estás tomando un viaje y Dios te va a llevar al destino, al plan, el futuro que Él estableció y diseñó para ti. Pero también lo que yo sé, lo más que caminas en tu misión, lo más aumenta amo lo que dice en capítulo 4. Amo el texto, lo que estamos leyendo aquí. Es un texto antiguo porque estamos hablando de la primera prueba de Jesús. Pero para poder entender y analizar, lo tenemos que poner en contexto. Tenemos que entender lo que pasó en capítulo 3 de Mateo. Porque en Mateo, capítulo 3, fue el bautismo de Cristo Jesús. El bautismo de Jesús es importante porque este fue el momento que Él lanzó o inició su ministerio full time. O sea, tenía 30 años. Estaba en el río Jordán y estaba su primo Juan, que lo estaba bautizando al pueblo. Tuvieron una conversación y Juan estaba de acuerdo que lo iba a bautizar a Cristo Jesús. Y mientras lo bautiza, los cielos se abrieron y la voz de Dios el Padre habla sobre él y dice: Él es mi hijo, que yo amo y estoy agradecido con él. Escúchalo a él, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios descendió como una ave. Yo no sé de parte de ti, mi bautismo fue cool también, igualmente, pero no se compara lo que pasó aquí con Jesús. Esto es algo increíble, impecable, o sea, espectacular lo que había pasado. Es un nuevo nivel en la vida de Cristo Jesús. Es una experiencia, alguien que nunca había pasado en el pasado. Fue algo divino, coronación. El Padre está afirmando: este es mi hijo y yo estoy orgulloso de él. Yo estoy agradecido con él. Lo que él diga, obedézcanlo a él. Interesantemente, una pausa, captúralo de esta manera. Dios, Él habla y declara afirmación y orgullo sobre su hijo antes de que Jesús haga un acto de ministerio. Amo esto. Él todavía no había logrado o había hecho un milagro en su vida todavía. Él todavía no ha liberado a una persona de un demonio. Todavía no ha predicado un sermón todavía. Él no ha hecho nada de esto todavía. Pero ahí está el Padre. Está hablando orgullo y declarando ese orgullo. ¿Por qué es esto? Porque es lo que hacen los buenos padres. Amén. Padres, si eres un padre, no te esperas hasta que tu hijo, hasta que haga algo, antes de que tú lo afirmes y lo celebres. Buenos padres son orgullosos de sus padres, los padres buenos son orgullosos de sus hijos en todo tiempo. Cuando mi hijo nació, yo inmediatamente posté en Instagram que aprendió a gatear. Yo creo que fue la gravedad que lo ayudó. Pero si eres un padre bueno, lo comienzas a celebrar a tu hijo como que ganaron las Olimpiadas. Él es fuerte, o sea, sabe respirar. Porque tienes ese orgullo de tus hijos porque son tuyos. Y muchos de nosotros estamos deteniendo esa afirmación de nuestros hijos. Y estamos esperando que hagan algo primero antes de darle la afirmación. Pero si solamente celebras a sus hijos cuando ellos hacen algo bueno, lo que le estás enseñando es que su valor viene de la actividad, no de su identidad. Yo siento ganas de predicar en esta mañana, en esta casa, siento ganas de predicar. Porque no es de la manera que Dios trata a sus hijos. ¿Cuántos están agradecidos que Dios, que tienes tanto valor, que yo voy a morir por ti, aunque tú eres un pecador? ¿Alguien está agradecido por el Evangelio? Dios no te espera para que tú puedas obrar antes de que Él declara que dice: yo estoy orgulloso por ti. Es importante porque Jesús pasa en la autoridad del Padre y camina en la autoridad. No por el amor, pero del amor. Así pasa a nosotros en nuestra vida. No estamos pasando o pisando en el propósito o en la misión para ganar el amor de Dios. Estoy operando del amor de Dios. Padre, ese es mi hijo que yo estoy orgulloso. Yo estoy agradecido con él. Antes de que Jesús haga una actividad, Él es mío. Él me pertenece a mí. A ti también funciona en tu vida. Tú eres el hijo de Dios o la hija de Dios y Él te ama. Él te ama. Él te ama. Lo que es increíble de este pasaje, este momento tan increíble, algo increíble, espectacular, pero sigue
una prueba grande. Mira lo que dice capítulo 4 aquí en Mateo. Tal vez sea nuevo aquí en las Escrituras. Entonces Jesús fue dirigido no por el enemigo, no por sus emociones, no por su iglesia. Él fue dirigido por la ave que estaba en su hombro. Fue dirigido por el Espíritu hacia el desierto para ser tentado por el diablo. Él fue dirigido por Dios. Dios no tenta a su pueblo, pero Él permite que la gente sea tentada para que sea la gente probada. Amén. Lo que me dije eso a mí, hay veces en tu vida que el desierto no es un castigo, pero es preparación para ti. Que esto no fue fuera de camino, pero fue algo, un diseño divino de parte de Dios. Porque antes que haya un llamado sobre tu vida, tiene que haber un conflicto. Antes de que tú tengas un testimonio, tienes que caminar por medio de unas pruebas. Alguien sabe. Alguien quiere llegar a ese nuevo nivel. La última mitad de este año, haz un poco de ruido si estás listo para caminar en un nuevo nivel. La misión, el propósito es probada, ser probado. La palabra de Dios dice que Él entra al desierto y Él estaba ayunando por 40 días y 40 noches. Su testimonio o su prueba no vino de la gente, del pueblo o la plataforma, pero su prueba fue en el desierto cuando el enemigo, el diablo, fue a tentarlo a Jesús. Quiero tomar una pausa, pero quiero tomar este tiempo para enseñar lo que es el diablo. No es mi costumbre de enseñar sobre el enemigo del diablo. Yo siempre me enfoco en la solución. Pero si tú no sabes que tienes un enemigo o hay un enemigo que te quiere robar y quitar y destruir, es muy difícil pelear en la oscuridad. Tienes que saber quién es la oposición. Tienes que entender quién es el diablo no es una persona de caricaturas. No es una historia, no es una leyenda. No es mala energía, no es el diablo, no. El diablo fue una persona que fue creada, que vas a descubrir, que lo vas a ver durante la Biblia, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El diablo, en griego, diablos, una persona que castiga, que echa mentiras, un mentiroso, una persona que acusa a los santos. Es de la manera que Él habla, es lo que Él hace. Él te acusa, Él te miente a ti. Juan capítulo 8 dice Jesús que el diablo es el padre de las mentiras. Cada mentira que hemos contado y hemos dicho es por medio de Él. Él es una persona que te va a engañar. Él divide, Él distorsiona la palabra de Dios, la verdad de Dios. Él se enseña en la cena en capítulo 3 en Génesis como una serpiente, lo que estaba engañando. Dios en verdad dijo esto. ¿Cuántos de nosotros sabemos que somos engañados de la misma manera? En realidad Dios dijo esto. ¿Es lo que dice la palabra de Dios en la actualidad? El diablo, la historia de origen, su génesis de él, o también lo puedes encontrar en Ezequiel versículo 28. Él era un ángel antes, un semejante celestial. Él fue creado para hacer la obra de Dios. Pero en esa jornada, el orgullo, como dijo C.S. Lewis, el pecado grande, se detuvo de él, el orgullo lo capturó. Entonces él intercambió la presencia de Dios porque él quería el trono de Dios. Y con ese proceso se cayó desde el cielo. Aún dijo Jesús, Lucas 10, yo vi al diablo caer como relámpago del cielo. No solamente que fue Satanás que cayó del cielo, pero también en la tercera parte del cielo. Esos ángeles caídos son los demonios. Ellos están en esta tierra, vienen a devorar, vienen a mentir y traer problema y caos en tu vida. El diablo tuvo una tarea, pero una tercera parte del cielo cayeron por medio de su orgullo. Había ángeles que trabajaban por Dios, que ahora trabajan por el enemigo. Hay un network que existe, hay una organización, una estrategia, hay patrones que pasan, tienen poder, pero no tienen todo el poder. Tienen poder, pero no tienen todo el poder. Yo no vine a declarar temor, pero vine a recordar lo que dijo el apóstol Pedro. Estar alerta, tienes esa mentalidad lista, preparada, porque viene el enemigo rugiendo como un león. Lo capturaste. No es un león, él es como un león. No es nada auténtico de parte del diablo. Él es una persona que es de mentiroso, no es un león. Él es como un león. Es un título. Ese título se le reserva a Jesús, porque Él es el león de la tribu de Judá. Solo Jesús es el león verdadero. Pero sabiendo que es como un león, me enseña sus tácticas del diablo. Me enseña sus esquemas, la manera como se mueve. Los leones nunca atacan todos
Ellos buscan al venado, por decirlo de esa manera. Esperan que el venado se canse mientras se salga de la comunidad, para que se pierdan y se cansen y tengan esa hambre. Ya dejan de ir a la oración. Ya no van al servicio, dejan de ir al servicio. Ya me da ese cansancio de ir al grupo de amistad esta semana. Y cuando estás solo, es cuando Él viene y Él comienza a susurrar sus mentiras en tu oído. Y comienzas a escucharte a ti mismo. Y comienzas a creer esos pensamientos radicales y locos. Jesús, al contrario, estaba en el desierto 40 días y 40 noches. Él tenía hambre, estaba cansado y estaba solo. Y es cuando entra la tentación. Usualmente llega cuando estás cansado. Estaba solo y con hambre. Vamos a hablar esto durante las siguientes semanas, pero a veces espiritualizamos todo lo que es natural. Y a veces queremos convertir lo que es natural en espiritual y lo opuesto. Pero Jesús estaba en una posición vulnerable porque estaba cansado, solo y con hambre. Y ese es el espacio cuando el enemigo entra y comienza a mentir. Si le quieres derrotar al enemigo o las mentiras del diablo, tienes que reconocer las tácticas del enemigo. Porque no hay ninguna duda, si vas a llegar a un nuevo nivel y Dios quiere usar tu vida y quiere obrar y descubrir tu propósito, hay un destino sobre tu vida. Pero también tienes que a la misma vez reconocer que cuando vas a llegar a un nuevo nivel y en esta jornada de fe, es el mismo antiguo diablo, las mismas esquemas, la misma estrategia, las mismas tácticas del enemigo. Ahora vamos a aprender cómo pelear y cómo derrotar, porque tu futuro, tu libertad vale la pena, tu familia vale la pena. Alguien sienta que pelear, dale una adoración a Dios si vas a pelear y estás listo para esa batalla. La táctica más grande del enemigo es la tentación. Dios no te tenta, pero el diablo sí tenta. Jesús tuvo una promoción grande, esta coronación grande, divina, en Mateo 3, y de repente, inmediatamente fue dirigido hacia el desierto, donde fue tentado por el enemigo. Es lo que quiero que entiendan. Cuando se trata de la tentación, la guerra espiritual a veces comienza o inicia con la última palabra que Dios declaró sobre tu vida. Lo tienes que ver, porque muchos de nosotros fueron a VuCon hace 2 semanas o 2 meses atrás, altos en Cristo Jesús. Pero entraron al mes de julio y dices, wow, el infierno está sobre mi vida. Muchos estudiantes fueron al campamento juvenil hace unas semanas atrás, altos en Cristo Jesús. Pero ahora ya estás, ¿por qué estoy enfrentando tanta oposición sobre mi vida? Es porque muchas veces la guerra espiritual comienza con la última palabra que Dios declaró sobre tu vida. Cuando entras al ministerio full time, inmediatamente te llegan los problemas financieros, entra la confusión. En el momento que Dios te llama a un nuevo nivel con intimidad hacia Él, inmediatamente tu schedule se cambia, se llena. Quieren que trabajes los domingos. Inmediatamente cuando recibes la palabra de tu familia, llegas y tienes el argumento más grande con tu esposa o tu esposo. Amigos, se llama una guerra espiritual. El diablo, cuando viene a tentar a Jesús, él notó, mira la manera que él tenta a Jesús, es la misma manera que él te tenta a nosotros. Él siempre ataca a tu identidad. 2 diferentes veces en esta secuencia de eventos. Si en verdad eres el Hijo de Dios, chistosamente, graciosamente, en Mateo 3, el Padre Celestial le dijo, este es mi Hijo. Pero la última cosa que escuchó Dios de parte de su Padre ahora es lo que está atacando el diablo. Si en verdad eres el Hijo de Dios, todos nosotros vamos a tener nuestra identidad atacada, y es donde vivimos. Constantemente escucha la palabra. En verdad eres un cristiano. Si eres verdaderamente amado por Dios, nunca te vas a caer en eso y no vas a hacer ese mismo error. Lo que pasa a muchos creyentes en esta jornada, son rescatados por gracia, pero quieren vivir por obras. Fuiste rescatado y salvado por gracias, pero ahora quieres ser una persona de justicia. Jesús ya te libertó, pero ahora te encuentras otro peso sobre tu espalda.
eres una persona que eres amado, pero ya te intercambiaste por un peso nuevo. No, Jesús es más que suficiente. Él te ama, Él tiene un plan para ti. El mismo recurso que te transformó y te sanó es la persona que te va a discipular y te va a ayudar caminando en esa ruta de libertad. Si eres el Hijo de Dios, Él comenzó a tentar a Cristo. Te quiero enseñar lo siguiente. Mientras caminamos en este texto, tengo que entender las mentiras y mira de la manera que Él miente para entender las tácticas del diablo y mirar los patrones. Porque cuando el enemigo te tenta de tres diferentes categorías. La primera, podemos hablar de otras categorías, pero por el hecho de este sermón, vamos a considerar los 3 puntos. Para ver la primera manera que el diablo te tenta, y a Jesús nos tenta con las cosas exteriores. La tentación del apetito. Cuando cuando el diablo se le acerca a Jesús y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. ¿Dónde está Jesús en este lugar? Él está en el desierto. Si miras, estaba caminando sobre unas piedras, Jesús. Esas piedras a veces aparecen como pan. Cuando tienes bastante hambre, te comes lo que hay en la nevera. Pero aquí viene el diablo en un tiempo débil para Cristo y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. Mira lo que hace el diablo. El diablo está tomando una necesidad legítima y te da algo ilegítimo para resolverlo. Esto es la tentación del exterior. Buscamos el placer, esa plenitud, esa satisfacción en cosas que están fuera de nosotros. La comida, beber, son regalos buenos que nos ha dado Dios. Son cosas buenas que Dios nos ha prometido, que nos van a traer. El sexo, relación, y influencia, y trabajo, y estatus. Pero lo que hace el enemigo es para que tú lo sigas de una manera errónea o lo alcances de una manera equivocada. El regalo que Dios te ha dado a ti, Él quiere que lo uses de una manera ilegítima, de una manera distorsionada y quebrada. Él fue al desierto para ayunar. Y si Él va a convertir las piedras en pan, Él va a operar fuera del tiempo y la voluntad de Dios. Y ya no estaba confiando en Dios, estaba confiando en sí mismo. Entonces lo que hizo el diablo, él hace el regalo que Dios te dio para edificar el reino de Dios. Él quiere usar ese mismo regalo para que tú edifiques tu reino. ¿Cuántos saben que Dios tiene la habilidad de convertir las piedras en pan? Si Él puede convertir agua en vino, Él puede convertir las piedras en pan. Y es lo que va a hacer el diablo en tu vida. Si tienes el regalo de comunicación, Él puede usar ese mismo regalo para manipular a la gente. Si tienes el regalo de carisma, Él va a distorsionar ese regalo para que tú puedas manipular y salir. Yo puedo seguir adelante sobre ejemplo. Es la tentación del exterior. Yo quiero satisfacer y cumplir inmediatamente una necesidad, ¿verdad? Y no confiar en el tiempo y la hora de Dios. Pero amo lo que hace Jesús, porque le contesta, apártate de mí, Satanás, porque está escrito que el hombre no vivirá de pan, solamente de pan, pero de la palabra de Dios. Yo voy a vivir sola la última cosa que me dijo Dios, no la primera cosa que me estás diciendo tú. Se mueve del exterior hacia el interior. Esta es la tentación del orgullo, porque fuera de mí se mueve hacia adentro. Gradualmente, el apetito tiene disciplina en esa categoría, pero no han resolvido lo que está pasando adentro. Quiero que noten lo siguiente. Comenzaron hacia en el desierto, en el piso, en el suelo, y lo lleva hacia el medio, hacia arriba del templo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate hacia abajo, porque está escrito que Él va a instruir a sus ángeles que procuren por ti. Él le dice lo siguiente, si eres eso, lo tienes que comprobar. ¿Cuántos saben de ustedes? Cuando sabes quién eres, ya no tienes que comprobar quién eres. Alguien va a recibir esa liberación. Que te quiero quitar ese límite. No ha visto un día en mi vida que yo tuve que comprobar que yo era el hijo del pastor Rich Wilkerson. Él me despertó esta mañana y me puso en la cama esta mañana. Siempre puso comida en la mesa. No importa lo que me digas. Yo sé quién es mi padre. Yo no tengo que comprobártelo a ti, porque yo sé quién es mi padre.
Pero el diablo dice, si eres el Hijo de Dios, te lo tienes que comprobar. Y ese es orgullo que está en nuestro corazón. Tenemos que ser flashy, o sea, tenemos que enseñar o impresionar al pueblo, a la gente. Entonces el orgullo toma raíz en nuestro corazón. Y el orgullo siempre viene antes de la caída. Amo esto porque Jesús dice, no, 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 no. También está escrito, no vas a tentar, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Pero también está escrito acá, tienes que saber cómo discernir la palabra de Dios. Sabes cómo entender y interpretar la palabra de Dios. Chistosamente o graciosamente, la única vez que nos dice que puedes tentar o probar a Dios, Malaquías capítulo 3. Pruébame en esto. Y si yo no abrir las fuentes del cielo. Y la única manera donde podemos probar a Dios es el lugar donde nosotros a veces tenemos un debate. El mismo lugar donde podemos probar a Dios. En cualquier otra área vamos a usar nuestro regalo que Dios nos rescate. Tú sabes que Dios no abrió esa puerta, tú la abriste. Tú no hubieras iniciado esa relación, tú entraste en esa relación. Ahora estamos dependiendo de la liberación en vez de caminar en ese discípulo. Alguien de ustedes lo falló, pero lo fallaste. Estamos dependiendo en los ángeles que nos capturen, que nos alcancen, en vez de caminar en esa salud y saber cómo regular mi orgullo y mi ego y confiar en la palabra de Dios. El diablo no se detiene ahí. Una vez más, esa persistencia del diablo, él tiene esa estrategia. Él sabe la debilidad. Lo lleva desde el suelo hacia arriba. Una tentación superior. Es la tentación de la adoración. Todo esto te lo voy a dar si te inclinas y me adoras a mí. La primera tentación es el exterior, el apetito. El segundo es el interior. Es la tentación del orgullo. Pero la tercera tentación es la más grande. ¿A quién vas a adorar? ¿A quién se va a sentar en tu trono de tu corazón? ¿Quién es tu recurso? ¿Quién es tu socorro? Si inclinas, te voy a entregar todos estos reinos, todas estas cosas. Todo eso te lo daré. Pero mira cómo Jesús maneja esta tentación. No solamente estamos aprendiendo la táctica del diablo, pero estamos mirando cómo Jesús pelea. Jesús no pelea con vibras. No pelea con vibras, Jesús. No. Él pelea con versículos. Él no sale clichés de Pinterest, de la aplicación de Pinterest. Él usa la misma palabra de Dios. La palabra de Dios, escúcheme, es una herramienta, una espada. Hebreos, captura este versículo. Está viva y activa. Está fina, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Está viva. Está tan fina. Es como una herramienta que usa un cirujano que sabe cortar. Pero también es como una espada que sabe cortar las mentiras del diablo que están sobre tu vida. Tenemos que aprender cómo usar la palabra de Dios. Él está escrito. ¿Sabes cómo usar tu espada? Yo no sé si estás capturando esto. El diablo también sabe la palabra de Dios, también. Lo capturaste. Cada vez que él se acerca a Jesús, él distorsiona la palabra de Dios. Él le menciona y comparte la palabra de Dios, pero también le entra y le involucra las sospechas. Pero también te enseña un poco de la palabra de Dios y lo empaca mentiras con versículos. Por esta razón no solamente puedes leer la palabra de Dios, tienes que aprender la palabra de Dios. Muy diferente, una distinción. Porque las escrituras no son declaraciones, pero son un mecanismo de defensa. No solamente un valor sentimental, pero se tiene que usar como una espada, como una herramienta. Y muchos creyentes viven una vida de una manera que es a medias. Hay gente que simplemente entras en esa desesperación, un tiempo difícil, de una palabra de Dios, y simplemente abres la palabra sin rumbo, sin dirección. Ayúdame.
Yo necesito una palabra de parte de Dios. Y simplemente abres la Biblia sin rumbo, sin dirección, sin un plan. Y Judas se colgó, se suicidó. Es el primer versículo que encuentras. O sea, como una broma, algo gracioso. Yo necesito una palabra diferente. Sí, haz lo que yo hice. No. Escúchenme. No es suficiente leer la palabra de Dios. Tienes que aprender la palabra de Dios. Porque si tú no te entrenas, nunca vas a lograr y vencer en el desierto. Es una herramienta. Es una espada. ¿Cuántos de ustedes saben? Si pones una pistola en mis manos, yo soy una persona que no sé cómo sale el safety en la pistola. Tal vez pueda cometer un error. Pero si tomas esa misma pistola y se lo pones en las manos de un Navy SEAL, tienes un problema. Los nunchucks, eso es lo que usan los ninjas. Voy a quebrar los dientes. Pero esos nunchucks se los pones en las tortugas de ninja, de los Ninja Turtles. Completamente diferente. Los ninja son las tortugas que saben predicar. Se convierte en una espada. Escúcheme, la misma espada en las manos de una persona que no tiene ese entrenamiento se convierte en un peso espiritual muerto. Yo estoy creyendo en esta hora, en esta temporada, va a haber una nueva hambre que va a salir de esta iglesia por la palabra de Dios. No solamente en las escrituras que leemos en la iglesia, como iglesia juntal, pero tú en tu cuarto solo vas a leer la Biblia. Si yo voy a vencer al enemigo y voy a vencer al diablo, yo voy a tener que aprender a usar la palabra de Dios. Y voy a tener que saber predicar y saber dejarle saber al diablo que yo entiendo y yo sé cómo usar la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús dijo, está escrito, muchas veces lo dijo Jesús. Todo esto toma lugar. Esto pasa después de 40 días de oración y ayuno. El ayuno es negando tu cuerpo de la comida. No le voy a dar de comer al hombre físico. Es cuando a veces el cuerpo físico se cansa. El hombre espiritual sale, abre sus oídos hacia el cielo y se recuerda. Y se es recordado por su identidad. Es lo que pasa. A veces, nunca lo has visto de esta manera, pero Jesús estaba ayunando. Él ayunó antes de la batalla. Ayunamos para prepararnos para pelear. El ayuno no va a eliminar la tentación. El ayuno te da la habilidad y el poder para poder vencer la tentación. Lo puedo decir en mi corazón. Wow. Lo tienes que capturar, lo tienes que ver en tu espíritu. Porque vamos a entrar en una temporada, mañana, en 21 días de oración y ayuno. Y tal vez no lo sabes. Cuando comenzamos esa iglesia hace 10 años, en este mes, no teníamos un edificio todavía, ni teníamos dinero. Mi esposa y yo ni teníamos hijos. Simplemente era un sueño que teníamos en ese tiempo. Era un equipo muy pequeño. Pero antes de tener una junta en agosto, en el 2015, tomamos 21 días y ayunamos hacia Dios. Y mira lo que hizo Dios. La iglesia de VU está entrando en nuevos niveles. Ya tenemos 4 iglesias, 4 servicios. Hay miles de gentes que han entregado su vida hacia Cristo. Dios ha edificado esta iglesia. Dios ha usado esta obra y Dios sigue usando esta iglesia. Pero aquí estamos pisando a un nuevo nivel o entrando a un nuevo nivel. Yo no sé de ti. Yo no sé el desierto que va a seguir enfrente de nosotros o el ataque que viene en camino. Pero sí sé, mientras yo ayuno, yo me estoy preparando para pelear. Y estoy listo para la batalla y estoy planificando. No me voy a dejar ir y no me voy a dejar ser vencido. Porque siempre nos va a ayudar a vencer y sobrepasar el desierto. Y ayunamos para poder pelear. No solamente es una limpieza espiritual, es un entrenamiento espiritual. No solamente para perder peso, porque perdiste o aumentaste un peso. No. No, simplemente estoy aquí para perder peso, pero quiero capturar esa visión espiritual de parte del cielo, de parte de Dios. Él ayunó por 40 días y 40 noches. Él dijo la palabra y ayunó. Y cuando el enemigo llegó hacia él siguió adelante. Él no está entretenido el diablo. Él no comenzó la conversación. Él no la inició. No. Él está peleando.
Mira lo que pasa aquí en Mateo capítulo 4. El diablo se huyó y los ángeles y lo atendieron. El diablo le dejó y los ángeles acudieron a servirle. Si entretienes al diablo, te vas a involucrar con el diablo, te vas a enredar con el diablo, por decirlo de esa manera. Pero si lo resistes al diablo, el diablo se va a huir, se vas a despojar. Resiste al diablo, o va a huir, se va a huir de ti. Cuando peleamos y él resiste, él se huye. Ahora Lucas, mientras el diablo se fue, lo que tomó lugar en inmediatamente, él buscó un momento oportuno para regresar. Lo que entendemos como creyentes, que cada vez que derrotamos al diablo, él huye, pero él tiene un plan de regresar. Entonces yo tengo que hacer mi espada más fina. Sigo ayunando y leyendo la palabra de Dios. Y sigo ayunando porque sé que hay otra tormenta que sigue en camino. Jesús no solamente está peleando con el diablo. Él está enseñando una historia más grande. Mateo, el escritor, le estaba escribiendo esta carta a una comunidad judía. Y mientras él escribía esta carta a la comunidad judía, él les deja esas huellas que hubiera tenido mucho sentimiento a este pueblo. Porque cuando Jesús era un bebé, él tuvo que huir hacia el pueblo o hacia la nación de Egipto, porque Herodes lo quería matar. Mientras él creció y comenzó a caminar en su propósito, él entró a ese río Jordán y lo cruzó y entró a un desierto por 40 días y 40 noches. Y mientras Mateo escribe la carta, toda la comunidad judía hubieran escuchado otra historia, porque suena muy similar. Suena como la historia de Israel, porque cuando Israel era una nación joven, tuvo que huir hacia Egipto. Y entonces Jesús los sacó de Egipto, de esa esclavitud. Tuvieron que cruzar el Mar Rojo y pasaron 40 años en el desierto. Pero ¿cuántos están agradecidos? Donde Israel falló, Jesús pasó. Israel tuvo esa duda y se perdieron en el desierto. Pero Jesús, él pasó la prueba en el desierto. Adán falló en el jardín, pero Jesús se mantuvo en el desierto firme. Eso es buena noticia para nosotros, porque Israel ahí está en el desierto, perdidos en el desierto, y están preguntando y pidiendo por recursos y pan. Pero cada vez que Dios o Jesús fue tentado, él usa el libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio es la historia de Israel. Cuando ellos estaban en el desierto, el libro de Deuteronomio es el libro del desierto, porque Jesús estaba enseñándole: donde tú fallaste, yo lo capturé y lo hice bien. Donde fallaste en el desierto, todo de repente ese desierto lo dejaste ahí y se empeoró. Pero Jesús, él se mantuvo firme en el desierto y lo convirtió en un lugar sagrado. ¿Cuántos saben que Adán, él comió la fruta equivocada y el jardín se hizo un desierto? Pero Jesús, al contrario, no comió el pan y ese desierto se convirtió en un lugar de redención. ¿A dónde quiero alcanzar? Es algo más profundo que quiero alcanzar, que Dios no solamente escribe una historia nueva, pero Él sabe renovar. Eso es buenas noticias para todos nosotros. Que Dios no solamente hace cosas nuevas, pero Él sabe hacer Él sabe renovar todas las cosas. Yo no sé lo que pasó en el último desierto que pasaste, pero no tiene que terminar o concluir de la misma manera. Tu futuro no es determinado por tu pasado. Jesús, Él es el que sabe redimir a todos. Él redime todas las cosas. Él es el Dios de redención. Entonces, Él en Mateo nos dice, nos quiere compartir que Jesús, Él ya nos redimió. Él ya restauró a todos nosotros. Él dice: apártate de mí, Satanás. Entonces el diablo huye y vienen los ángeles a servirle. Amo el hecho que los ángeles vinieron a servir a Jesús, porque el diablo siempre te quiere ofrecer lo que Dios ya te prometió. El diablo no solamente es un mentiroso, pero también es un licenciado, un abogado. Y los términos son todos malos. Es una víbora, una serpiente. Tú le vas a matar y vencer al enemigo por pisando su cabeza. La segunda tentación: si te tiras de este templo,
Los ángeles van a venir a capturarte o a servirte. Él no tomó la primera oferta. No tomes estos shortcuts en la vida, porque el diablo siempre te quiere ofrecer algo, lo que Dios ya te prometió, sin la cruz, sin contar el costo. No necesitas ese carácter para poder cargarlo. Amo a Jesús porque Él es un modelo. Yo no voy a tomar la primera oferta. Y de esta manera, Él todavía tiene ángeles al terminar la historia que vinieron a servir a Jesús. Lo vinieron a atender a Él. Y Él tiene algo más grande para ti. Él te va a llevar a un nuevo nivel. Pero el diablo enemigo quiere seguir perturbándote. Y los ángeles vinieron a servirlo a Jesús. Los ángeles. Esa película antigua de Disney que se llamaba Los Angels, es una película de béisbol. Había un niño que miraba a los ángeles en el equipo de béisbol. Y la señal que le enseñaba cuando miraba a los ángeles en el campo de béisbol, comenzaba a doblar sus manos. Y la gente se llenaba de alegría. Porque sabían que el socorro venía en camino, la ayuda. De esa manera trabaja Dios. Esta semana pasada tuvimos una reunión de staff, más de 100 personas. Tomamos un tiempo en agosto para orar por la iglesia, por esta obra. Celebramos y festejamos allá. Y por muchos de nosotros es cuando comienza el nuevo año para nosotros, en este evento, en este campamento. Y estaba cenando con mis padres y les dije lo que iba a predicar, por el mensaje, lo que estaba compartiendo. Dios procura más de lo que somos. Pero mi mamá quiso compartir una historia sobre mi tía Aunt Marie, que ya está con Jesús. Ella falleció. Yo visitaba su casa después de la iglesia los miércoles. Era un plan de retiro donde ella estaba y ella nos daba de almorzar y compartía historias de su tiempo cuando era misionera. Cuando ella era una mujer joven, ella pasó más de 50 años en la misión, trabajando en África. Estaba traduciendo la Biblia francés en el idioma local. Y yo nunca había escuchado esa historia de parte de ella, pero la había compartido. Tengo una foto de mi tía. Creo que fue el año 1960, en una motocicleta en África, en la misión. Nunca se casó, fue soltera toda su vida, dedicó su vida a Cristo. Pero mi tía le compartió la historia a mis padres. Cuando ella estaba usando la motocicleta con otros misioneros, había una inundación, una tormenta de lluvia. Iban manejando en la motocicleta recio en la oscuridad, porque tenían que llegar hacia casa porque estaba lloviendo tan fuerte y en esa área estaba peligroso de pararse porque había personas que habían ladrones o animales que podían atacar. Entonces mientras iban por la selva, la luz le pega a una persona que era una persona de África que estaba vestido en blanco, que estaba deteniéndolos y se detuvieron. Y mientras se detuvieron y pararon la motocicleta, se pararon inmediatamente y salen de la motocicleta para investigar lo que había pasado. Entonces, mientras salen, descubrieron que el puente que iban a cruzar se había lavado por medio de la inundación. Entonces la bicicleta se detuvo y se paró antes de cruzar el puente. Entonces inmediatamente querían agradecer al hombre. No pudieron encontrar a este hombre que los ayudó para detenerse. No lo pudieron encontrar, no lo pueden encontrar. Mi tía, entonces, 50 años en la misión, fue convencida que ese hombre fue un ángel de parte de Jehová, enviado por Dios para rescatar y proteger a su vida, porque no cruzaron el puente. Amén. Rich, ¿por qué compartes esta historia? Bueno, porque el desierto puede ser una guerra de una zona de guerra, pero también puede ser un lugar donde te va a preparar. Puedes pelear la tentación, pero a la misma vez, Dios está a tu lado. Te va a enviar provisión y una manera para escapar. Mucha gente pasa toda su vida con temor al demonio. Pero sabes que los demonios son reales. Pero también significa que si los demonios son reales, también los ángeles son reales. Y tú no puedes caminar con ese temor hacia temor a los enemigos, al enemigo, pero también tienes que tener esa esperanza hacia los ángeles. Porque si el enemigo te ataca, los ángeles todavía te pueden servir y te pueden atender. Hay ángeles aquí, hay ángeles que vienen en camino. Dios está enviando ángeles, va enviando un equipo de rescate. Hay provisión, te va a ayudar. Él te va a procurar y te va a ayudar. No estás solo en el desierto. Alguien dale gloria a Dios. Si estás contento y lo sabes, dale una adoración a Dios.